Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme este espacio para presentar este bonito tema que es la corrosión de materiales. Como el tema es muy general, vamos a ver primero un poco de lo que... Ay, un segundo, no quiere cambiar la diapositiva. Ahí está. Vamos a ver un poco el contenido de esta presentación. Vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca sobre qué es la corrosión, cómo es que sucede y por qué es importante estudiarla. Después vamos a seguir con la aplicación del estudio las aplicaciones del estudio de la corrosión. Esta es la parte más larga de la presentación. Y concluiremos con un pequeño comercial sobre el centro al que pertenezco y un poco de mi experiencia en la investigación. Bueno, ¿qué es la corrosión? Aquí traigo tres definiciones muy particulares de qué es la corrosión. El primero dice que es un fenómeno natural por medio del cual los sistemas químicos expresan su tendencia a un estado de equilibrio. Y el proceso en el cual, el proceso inverso a la industria de la metalurgia extractiva. Bueno, cuando uno extrae los metales de la naturaleza, no los extraemos en su forma metálica, brillantes, tal cual aparece en la imagen. Un segundo, déjenme ver si tengo un apuntador. Puntero láser, excelente. No se extraen de esta manera, sino que se extraen en forma de óxidos, hidróxidos, carburos. Entonces, el proceso de metalurgia extractiva lo que hace es extraer estos metales en forma de óxidos y someterlos a muchísima energía y agentes reductores para poder obtener el metal en su forma de valencia cero, en la forma en la que la solemos utilizar. Entonces, es el proceso inverso a lo que realiza esta industria y es la forma en la cual su metal trata de llegar a su forma de menor energía, que es la forma en la cual se tiene en la naturaleza. La tercera definición es la degradación de un material, generalmente un metal. Algunos autores indican el término corrosión no solamente para metales, sino también para cerámicos o polímeros. Sin embargo, en estos dos materiales es más frecuentemente utilizado la palabra degradación. Al estar en contacto con el medio ambiente. La forma en la que se va a degradar un metal o un material en general va a depender muchísimo del medio ambiente. Si existe luz, si existe temperatura o qué temperatura existe, si hay sales, si hay químicos, si hay humedad. ¿Cómo es que sucede la corrosión? Para que suceda la corrosión se debe de tener los elementos de una pila electroquímica que consta de un ánodo, bueno, de dos electrodos, uno que funcione como ánodo y uno como cátodo. El ánodo va a ser la superficie que soporte las reacciones de oxidación y va a ceder electrones. El cátodo es la superficie que va a soportar las reacciones de reducción, una conexión eléctrica entre ambos electrodos y un electrolito. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo es que sucede Bueno, otra cosa. Para que uno de los electrodos funcione como ánodo y otro como cátodo, es muy necesario que estos electrodos sean diferentes, o que es lo mismo que haya una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque si ponemos dos electrodos del mismo tipo, van a estar en equilibrio y no se va a llevar a cabo ninguna reacción. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo es que vemos corrosión en la vida cotidiana sin que tú tengas dos metales juntos? Esto es muy sencillo. La gran mayoría de los metales que utilizamos son aleaciones y tienen heterogeneidades propias de ella. En el mejor de los casos, vamos a tener heterogeneidades
homogéneas, tal como muestra el esquema, en donde estén en equilibrio las reacciones de oxidación y reducción. Sin embargo, hay otros casos, por ejemplo, una puerta que tenga una pintura y que ésta sufra un rayón, en el cual vamos a tener un defecto localizado. Y es ahí donde vienen los problemas de corrosión, de corrosión localizada principalmente. Bueno, el siguiente elemento que nos hace falta sería la unión eléctrica, la cual está dada por el simple hecho de que en la aleación hay continuidad eléctrica. Y por último, el electrolito. El electrolito puede venir de la humedad del ambiente, del rocío de la mañana, de la lluvia. Cualquiera de estos posee la capacidad de comenzar un proceso de corrosión, tal como lo muestra en el esquema. En el esquema podemos ver una gota de agua que cayó sobre una superficie metálica, en este caso hierro. En este se genera, en rojo marqué las reacciones de oxidación. En esta parte sería el ánodo, el cual pueden suceder dos cosas. Una es la disolución del material en forma de iones, como hierro, en este caso 2+, que lo indica la imagen, o la formación de óxidos, que sigue siendo una reacción de oxidación en el cual el hierro cede electrones y forma óxidos. En este caso sería óxido de hierro 3. Muy bien. Y sobre la superficie, en este caso el hierro, en otra parte de la superficie, se va a llevar a cabo la reacción catódica, que no necesariamente es del hierro, de hecho prácticamente nunca va a ser del metal, sino del aire. Bueno, la reacción catódica va a depender de qué tengamos disponible en el electrolito. Si tenemos sales, si tenemos iones, si tenemos protones por efecto de algún ácido añadido. Pero en este ejemplo, de forma general, muestran la reducción del oxígeno para producir OHs y agua. ¿Por qué es importante estudiar la corrosión? Esto lo dividí en tres partes principales. La primera, el dinero. Se cree que la corrosión nos cuesta anualmente el 3.4% del Producto Interno Bruto global. En Estados Unidos le cuesta aproximadamente el 3.1% del Producto Interno Bruto. Desgraciadamente, en los países latinoamericanos no hay una estadística confiable. Sin embargo, hay estimaciones de que en México se genera pérdidas del 6.2% del Producto Interno Bruto y en Perú que al menos un 8% de este. A lo mejor estas cifras no nos hablan mucho sobre la magnitud del problema, pero hay que recalcar que tanto en México como en México el presupuesto en educación es del 3.1, la mitad del dinero que se pierde en problemas relacionados con la corrosión. Y en el caso de Perú, se destina un 4.2% del Producto Interno Bruto a la educación. ¿Ok? Y cabe resaltar que estos costos no incluyen el costo medioambiental ni tampoco en pérdidas humanas, que son los siguientes razones por las cuales darle atención a la corrosión. En el área medioambiental, la mayoría de los autores se refieren a las fugas de producto, en especial a las fugas de petroquímicos. No sé si les haya tocado, sobre todo a las personas más jóvenes, pero cuando yo era niña se escuchaba mucho en las noticias que con bastante periodicidad los derrames de petróleo. Y la mayor parte
de estos incidentes fueron a causa de la corrosión, sobre todo entre los años 1980 y al 90. Después de ahí se empezó a prestar más atención a esta problemática y empezaron a disminuir este tipo de derrames. No se han eliminado del todo, pero sí han disminuido mucho, perdón. Con la fuga de productos, tanto petroquímicos como de otras áreas químicas, existen la posibilidad de incendios, explosiones, además de la contaminación per se del producto. Y una cosa que no encontré en prácticamente ningún lado, pero que yo agrego, es la disminución del tiempo de vida útil de prácticamente todo, desde el coche, las casas, etc. Más adelante tocaremos más sobre el tema. Y la tercera, como ya lo he mencionado, era la salud y la seguridad humana. También lo tocaremos más adelante. ¿Dónde sucede la corrosión? La corrosión es algo con lo que convivimos al día a día. Incluso muchos de nosotros podemos observarlo en nuestro ambiente, que la reja de la casa tiene óxido, que hasta decimos hay que pintarla y hay que lijarla, porque sabemos que eso está deteriorando nuestro hogar o nuestras pertenencias. Pero la corrosión a lo mejor está más presente en nuestra vida diaria de lo cual estamos conscientes. En la industria, la corrosión el estudio de la corrosión y la prevención del mismo es extremadamente importante, desde la maquinaria que está expuesta constantemente a esfuerzo mecánico, como tensión, fricción, piezas que están sometidas a desgastes, a altas temperaturas, como los intercambiadores de calor, los hornos, las calderas. Todo esto se tiene que prevenir, tiene que tener un estudio sobre corrosión. Hasta los sistemas de almacenamiento y transporte, los cuales, en el mejor de los casos, si se produce una falla, el contenido del mismo se daña. Y en el peor, pues ya habíamos tocado el tema, desastres ecológicos, pérdidas humanas, incendios. Las principales causas de fallas relacionadas con la corrosión. Entre ellas están errores en la construcción y fabricación. Esto va desde incluso antes de que se genere la pieza final de un tanque, un tornillo. Puede venir desde la preparación del colado, del material con el cual están hechos todas estas piezas. Un maltratamiento térmico, una mala fundición, especificación inadecuada de los materiales. Personalmente yo ya tuve una experiencia en la cual nos llegó al centro de investigación un material que decía que sus prestaciones eran similares o comparables con el acero inoxidable 304 y 316L. Y pues uno se queda como, decídete con el 304 o con el 316L. No son comparables las prestaciones de los dos materiales. Y este tipo de cosas cuestan mucho a la hora de hacer un diseño. Errores en el diseño, funcionamiento incorrecto de la planta, mantenimiento inadecuado, de hecho de eso tenemos un ejemplo más adelante, introducción de modificaciones de diseño inicial de la planta. Este también tengo otro ejemplo, en una planta de aquí de la zona que produce PET. Para que no lo sepa, el PET solamente está formado de carbón, hidrógeno y oxígeno. Se quiso empezar a meter a la producción de PVC, el cual contiene cloro, y tuvieron unos problemas de corrosión tremendos. Se le rompían piezas de la maquinaria, una cosa muy, muy fuerte porque no se tomó en cuenta este detalle. Bueno, detalle es un problema fuerte. Cambio de la composición de materias primas, ya lo dijimos, introducción de contaminantes en el proceso y existencia de sobrecalentamientos locales.
Entre las medidas de protección tenemos la utilización de aleaciones de mayor resistencia, el uso de recubrimientos, los inhibidores de corrosión, que son sustancias que se colocan en muy pequeñas cantidades dentro del flujo o donde se almacena algún material líquido, o flujos de agua, todo lo que contenga algún líquido puede llevar inhibidor de corrosión. El uso de ánodos de sacrificio, que no es más que colocar un metal más activo que lo que quieras proteger en unión eléctrica para que este siempre funcione como ánodo y tu material que quieras proteger siempre funcione como cátodo. Y el uso de corriente impresa para modificar las reacciones, que es prácticamente lo mismo, pero con la impresión de corriente. La construcción. Bueno, me faltó mencionar. Los costos en la industria, los costos la implementación de todas estas medidas de forma correcta se traduce en disminución de costos de mantenimiento, disminución de monitoreos, aumento de tiempo entre cada monitoreo, menos fallas, disminución de lesiones en trabajadores, daños a propiedad y extensión de vida útil de todos los equipos. La construcción es otra de las industrias que más sufre, es una de las industrias que más sufre la corrosión. Entre los principales materiales que se utilizan para este tipo de industria es el hierro, el aluminio, el cobre, el zinc y el plomo. Pero principalmente el hierro, en el acero de refuerzo que se utiliza para dar resistencia mecánica a las estructuras. Una casa con un adecuado mantenimiento en una atmósfera, en situaciones atmosféricas no tendría por qué tener mayor problema de este tipo. Sin embargo, la integridad de la varilla está muy relacionada con la integridad del concreto. En este tipo de industria, el concreto sufre carbonatación, fracturas, ataques biológicos como lo son las algas, los hongos, así como si hay humedad, como el caso de los pilotes de puente que aparecen en la imagen, y fricción, también como en este caso, que son las zonas de humectación y secado. Todo esto daña la estabilidad o la integridad del pilote o del concreto en general, porque no solamente sucede en los pilotes. Y esto asimismo provoca una inestabilidad en la varilla. La varilla está diseñada para estar estable al pH 12 que tiene el concreto. Cambiando estas condiciones, comienza a haber oxidación. Al haber oxidación, hay un aumento de volumen de la varilla y asimismo genera fracturas también. Y pues no tengo que mencionar lo que sucede cuando una de estas estructuras falla. Obviamente hay lesiones, pérdidas humanas, pérdidas de patrimonio. Okay. La industria del transporte. La dividí en tres etapas, en tres partes que son muy diferentes y cada una necesita sus requerimientos muy especiales. La industria automotriz se enfoca mucho en la corrosión de las carrocerías, que mayoritariamente se enfocan en la estética, aunque la carrocería tiene otra función muy importante en la actualidad, que no es solamente la estética. No sé si, sobre todo las personas más jóvenes, no sé si hayan escuchado que hubo un choque entre un coche muy viejo, más allá de los 90, y uno nuevo o relativamente nuevo, y el coche viejo quedó intacto. ¿Por qué sucede esto? Porque los coches nuevos, su carrocería ya está diseñada para que se deforme y así absorba la energía del choque y preservar así la vida tanto de los pasajeros como en el caso de que hay un atropellamiento de la persona atropellada. En cambio, los coches antiguos no, eran muy rígidos.
y generaban con mucha facilidad la muerte. Entonces, la tecnología de estos materiales no solamente es estética, y sin embargo hay menos información incluso sobre la corrosión en los motores, en los frenos y en las suspensiones, que son cosas muy importantes para nuestra seguridad y para para conservar el tiempo de vida útil del coche. Sin embargo, sí se estudia, y de hecho la combatimos mediante inhibidores de corrosión que se adicionan tanto en los aceites lubricantes como en los anticongelantes. En el área de la aeronáutica, bueno, la aeronáutica y el área naval son de las industrias más demandantes con respecto a la calidad de los materiales. En el caso de la aeronáutica, se necesita que los materiales tengan mucha ligereza, propiedades mecánicas, resistencia a la fricción, resistencia térmica y, por supuesto, que a la corrosión, por lo cual se utiliza mayoritariamente aleaciones de aluminio, que es muy ligero y tiene muy buenas propiedades mecánicas, con litio, cobre, magnesio y zinc. Los métodos para conservación de estos materiales son los recubrimientos, tratamientos térmicos adecuados. Desde la fabricación debe haber mucho cuidado en los tratamientos térmicos para que no queden tensiones en las redes de estos materiales, así como mantenimiento y revisión constante. En el caso de la marina, se está expuesto, bueno, los materiales que se utilizan para el área naval o marina están expuestos a salinidad, ataques biológicos, áreas de mucha fricción, sobre todo mucha fricción en el área de salpicadura, que es el área donde chocan las olas o el agua, y es donde se generan mayor problemas de corrosión. También existen problemas que son causados por la morfología del tanque, por un mal diseño, por los medios. Entre más salino sea el agua, más contaminada, los problemas de corrosión van a ser mayor. Las deformaciones mecánicas, las tensiones internas, que pueden ser debido al mismo uso del material, o pueden provenir desde la fabricación e incrustación de partículas. ¿Qué es lo que se utiliza para tratar o intentar prevenir todos estos problemas? La protección catódica por ánodos de sacrificio o por corriente impresa, como se mencionó anteriormente, y las pinturas, principalmente anti-incrustaciones y que previenan la adherencia de algas, moluscos y todas estas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando no se toman las medidas adecuadas? Tengo un caso que es pues bastante triste, pero hay que aprender de los errores. Esta es una imagen de un edificio de apartamentos que fue estrellado por un avión de la aerolínea China Airlines en Ámsterdam. Este avión venía desde la ciudad de Nueva York y se dirigía a Tel Aviv, no sé si se pronuncia, es una ciudad de Israel, pero hacía escala en Ámsterdam. Este avión ya había tenido diferentes complicaciones en llegar desde Nueva York hasta Ámsterdam, y se supone que se hizo una revisión del mismo y se supone que se habían tratado los problemas que provocó. Sin embargo, esto no fue de la forma adecuada, debido a que por corrosión por fatiga hubo un desprendimiento de uno de los motores del avión poco después de haber despegado de Ámsterdam, lo cual, la corrosión por fatiga desprendió este motor e hizo que se estrellara en este edificio al poco tiempo de despegar.
hubo 54 pérdidas humanas. Otra industria que es importante prestar atención en cuestión de corrosión es la alimenticia. Desde el envasado hasta los utensilios que utilizamos en casa. Y antes de eso, incluso en toda la maquinaria que se utiliza para el procesamiento de alimentos. En el caso de los envasados, son hechos de hojalata o aluminio. Estos enlatados deben de ser ligeros, herméticos, protectores. Debe de ser evidente si existe algún tipo de violación o manipulación. Debe de ser reciclables y decorables para que las marcas puedan poner su imagen en el enlatado. Pero estas latas no solamente están hechas de metal, sino que tienen por dentro un recubrimiento que evita que el alimento sea contaminado por iones del metal y que el metal sea dañado por la acidez de los alimentos que contiene. Este recubrimiento debe ser flexible y debe durar lo suficiente para que, bueno, y debe tener mucha estabilidad, tanto térmica como química, para que pueda durar lo suficiente para el consumo. Las afectaciones, si este tipo de contenedores llegan a fallar, está desde la pérdida de los atributos sensoriales de las latas, bueno, del producto enlatado, como es color, olor y sabor, hasta la incorporación de iones metálicos dentro de los alimentos. Y esto pues va a generar que estemos almacenando metales dentro de nuestro cuerpo. En el caso de los sartenes, pueden estar hechos de aluminio, titanio, acero inoxidable y cerámico. Estos sartenes generalmente, sobre todo los nuevos, están recubiertos de teflón. No sé qué tan familiarizados estén con la cocina o con los sartenes, pero el teflón es extremadamente fácil de dañar y es muy, muy difícil colocarlos dentro de, bueno, adherirlos al metal debido a precisamente esas propiedades antiadherentes que es lo que se busca en un sartén. Por eso se les coloca, para que no cueste trabajo limpiarlos. Y el desprendimiento de este teflón puede tener consecuencias como daños a riñón, cáncer testicular, problemas con la tiroides, problemas de colesterol, problemas de colitis y bajo peso en recién nacido. Ahora, por otro lado, al desprenderse esta capa de teflón, puede llevar al desprendimiento también de iones metálicos por efecto de la temperatura e interacción con la acidez de los alimentos que se preparan en él. Y en el caso del aluminio, al igual que con las latas, está ampliamente relacionado con el Alzheimer. Y el acero inoxidable puede desprender iones de cromo. El cromo 6+ es cancerígeno. Ok, aplicaciones médicas. Las aplicaciones médicas las dividí en dos etapas. Las que están viendo son los implantes, o bueno, los metales que están diseñados para usarse de forma temporal, y más adelante vamos a ver los implantes permanentes o implantes permanentes. Los materiales que se utilizan para el área médica no se limitan a esto solamente, también existen contenedores de medicamento y toda la industria farmacéutica. Sin embargo, nos vamos a centrar en estos. Todos estos materiales deben de tener propiedades mecánicas adecuadas, deben de tener una resistencia a la corrosión adecuada. Más adelante mencionaré por qué digo adecuado y no simplemente resistencia a secas. Y lo más importante, biocompatibilidad, que quiere decir que esto
puede estar en contacto con nuestro cuerpo sin causar efectos adversos. En el caso de las agujas, que son usadas para jeringas, catéteres, etc., son hechas de acero inoxidable. Sin embargo, estas agujas, sobre todo la punta, debe ser muy dura debido a que la piel es muy resistente y se necesita mucha fuerza para romperla, por lo cual suelen tener un recubrimiento de carburo de tungsteno o algún otro material que las endurezca. En el caso de los implantes intramedulares, como lo son los clavos flexibles y rígidos, que son utilizados en los tratamientos de fracturas, son hechos generalmente de acero inoxidable o de titanio. En el caso de los flexibles, de ambos. Y estos necesitan tener propiedades mecánicas semejantes al hueso, debido a que si se le quita la estimulación al hueso, deja de regenerarse y provoca fallas en la recuperación. Ahora, estos implantes son temporales. No deben de estar más allá de un año o de algunos pocos meses dentro del cuerpo humano. Hay otros implantes que son permanentes o que deberían de ser permanentes. Actualmente es necesario realizar una segunda operación para retirar estos implantes. Sin embargo, ya se está desarrollando tecnología para que estos clavos o estos utensilios puedan disolverse dentro del cuerpo y así evitar una segunda operación. En cambio, los stents cardíacos, que son utilizados para dilatar arterias, estos ya existe tecnología en la cual se disuelve este metal después de aproximadamente un año, que es lo que deberían de durar, aunque actualmente siguen utilizándose mayoritariamente de platino. Y en el caso del DIU, el DIU funciona corroyéndose. El alambre de cobre que tiene el DIU debe de liberar iones cobre 2 para que tenga el efecto espermicida y anticonceptivo que se necesita. Por eso no es necesariamente el hecho de que no se corroa ninguno de los biomateriales que utilicemos. Al contrario, hay algunos que deben de corroerse, pero de una forma controlada. Bueno, las siguientes son aplicaciones médicas permanentes, entre los que están los implantes dentales, los implantes de reemplazo de tejido óseo. Estos dos son hechos de titanio, aluminio, bueno, de titanio y sus aleaciones, cobalto, cromolibdeno o acero inoxidable. Principalmente los implantes de reemplazo de tejido óseo suelen ser de titanio y sus aleaciones, debido a que tienen propiedades mecánicas muy semejantes al hueso, lo cual genera que tengan la estimulación adecuada. Yo no sé, a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Yo no sé si han escuchado cuando mencionan que los astronautas que han pasado una cierta cantidad de tiempo en el espacio pierden masa muscular debido a que no tienen la estimulación adecuada. Bueno, lo mismo puede pasar con el hueso si colocas un implante de un material muy duro. Hace que toda la carga la soporte el metal y no genere estimulación en el hueso, por lo cual no se regenera o no se regenera adecuadamente y genera aflojamiento de los implantes y por tanto su falla y se debe de retirar. Otros implantes que deben de ser permanentes son los implantes cocleares, los cuales sus electrodos son de platino, y los marcapasos. Uy. Un segundo, no.
Ok, conservación de arte y cultura. Cuando hablamos de arte, muchas veces se nos viene a la cabeza un lienzo, una pintura, una escultura de mármol, pero pocas veces se nos viene a la cabeza piezas de metal, como el caso de herramientas de la cultura inca, como es el caso de esta imagen, edificaciones o estatuas. Estas tres imágenes tienen algo en común. Las tres están hechas de cobre. Bueno, las tres contienen cosas que están hechas de cobre. En el caso de abajo, es el Palacio de Bellas Artes de México, en la Ciudad de México. La cúpula, que se ve aquí naranja, es de cobre. Y la escultura de la Estatua de la Libertad también es de cobre. Los tonos azules que se ven son óxidos de cobre 2. Las tres imágenes tienen aleaciones de cobre o son de cobre y tienen una apariencia completamente diferente, son de diferentes épocas y cada una necesita un mantenimiento especializado y adecuado. Además que están expuestos a diferentes ambientes. En el caso de las herramientas y las campanas de la cultura inca, están en un ambiente cerrado, no necesitan estar expuestos al medio ambiente. No así como la cúpula de Bellas Artes o la Estatua de la Libertad. La cúpula de Bellas Artes está en un ambiente urbano con mucha contaminación. Sin embargo, no presenta un ambiente salino como el que sí presenta la Estatua de la Libertad. De hecho, no sé si lo sabían, pero la Estatua de la Libertad fue inaugurada en 1886 y originalmente era color cobre, era cobriza, así el metal desnudo. Con el paso del tiempo, de los años y de la corrosión, se tuvo su característico aspecto azuloso, el cual es provocado por los óxidos que ya mencioné, cobre 2, que se les da el nombre de caldenillo. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando no se les da un mantenimiento adecuado a todo este patrimonio? Tengo un ejemplo de mi México, en el cual esta estatua llamada El Caballito, que se inauguró en 1803, fue hecha en honor a Carlos IV. Esta era su apariencia original antes del 2003, que cayó en manos de una persona o personas que quisieron restaurarla utilizando ácido nítrico y además exfoliación mecánica, como lo podemos ver en la imagen. ¿Qué pasó? Pues tuvo muchos daños la escultura, se llevaron muchísimo material metálico, dejaron el cobre desnudo, bueno, el bronce desnudo, de esta estatua es de bronce, el bronce desnudo, y prácticamente se llevaron la pátina. La pátina es una película de óxidos protectores, bueno, no necesariamente son protectores, pero en este caso sí lo era, una pátina de 200 años de antigüedad, se la llevaron. Entonces, pues el gobierno mexicano, después de darse cuenta del horror que había hecho, contrató a un grupo de expertos en conservación de este tipo de estructuras y se pusieron a la obra, se pusieron manos a la obra y formularon un recubrimiento que funcionaba y parecía visualmente esta pátina que anteriormente tenía. En el 2017 terminó su restauración después de muchos gastos y mucho tiempo, y aún así no se recupera al 100% porque hubo pérdida de material, hubo agrietamiento, tuvo un daño muy considerable esta escultura. Pero bueno, al final de cuentas volvió al lugar donde
del cual fue retirada durante mucho tiempo porque estaba muy dañada, y en 2017 fue reinaugurada. Como conclusión de esta presentación, rápidamente tengo que el control de la corrosión en los metales tiene una repercusión en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Esta presentación prácticamente se resume en eso, y si me permiten voy a hacer un pequeño comercial sobre el centro de investigación al que pertenezco. Yo soy estudiante de doctorado en tecnología avanzada en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en la unidad Altamira. Altamira está en el sur de Tamaulipas, aquí está el mapa de la ubicación. Pertenecemos al Instituto Politécnico Nacional, el cual es la segunda institución más importante en educación en México. Tenemos 2 programas de estudio, maestría y doctorado en tecnología avanzada, y pertenecemos al programa de posgrado de calidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú ingresas a este posgrado, tienes derecho a una beca de manutención para que puedas dedicarte de tiempo completo a la investigación y a tu trabajo. Tenemos 3 áreas de investigación activas. De hecho, hay temas que no entran en ninguna de estas 3 áreas, pero bueno, estas son nuestras 3 áreas principales. La primera es desarrollo sustentable, en el cual hay diversos proyectos, por mencionar alguno. Está el aprovechamiento de residuos industriales para la generación de productos de alto valor agregado, como por ejemplo el residuo del bagazo de caña del cual se extrae el azúcar, se utiliza en la formulación de alimentos de alto contenido nutritivo, como lo son pastas altas en fibra y con bajo índice glucémico, o panes con las mismas características. Otro de los proyectos que hay en esta área de investigación es el desarrollo de tecnologías y materiales para celdas fotovoltaicas. En el área de materiales nanoestructurados, que es a la que pertenezco, está proyectos como el desarrollo de membranas de intercambio protónico, desarrollo de materiales cerámicos para aplicaciones ópticas, aplicación de nanopartículas para prevención de ataques bacterianos y de hongos, aplicación de nanoestructuras para flamorretardantes, degradación de plásticos, materiales termoeléctricos. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en recubrimientos de óxido de grafeno reducido electroquímicamente para la reducción del desgaste en implantes articulares, como los que mencioné anteriormente, como los de cadera. Y por último, tenemos la tecnología láser. Esta imagen cabe mencionar que es en el centro, son mis compañeros. Tenemos proyectos sobre depósitos por ablación láser, desarrollo de redes neuronales para aplicación de espectroscopía, de plasma inducido por láser. Menciono todo esto por si alguno de ustedes está interesado en unirse a nuestro centro. Y voy a proseguir con un poco de mi experiencia en la investigación. Lo que voy a decir no es por presunción, sino para motivar sobre todo a los más jóvenes en seguir con este tipo de estudios, de investigaciones, de seguir su preparación. Lo primero que me ha dado el estudio de un posgrado, bueno, de 2 posgrados, es la beca. Yo vengo de un extracto económico bajo, por lo cual, si no se me hubiera proporcionado una beca, probablemente no hubiera podido estudiar. Así que lo primero que les voy a decir es investiguen qué tipo de financiamiento pueden llegar a tener, ya sea en su país o en otros países, para poder seguir estudiando o para poder desarrollar proyectos. El grado de maestra en tecnología avanzada, la experiencia en manejo de diferentes equipos de análisis de superficies, como lo es los potenciostatos, los difractómetros de rayos X, el microscopio electrónico de barrido,
la sonda Kelvin de barrido, experiencia en manejo de cultivos celulares y pruebas de biocompatibilidad. Esta imagen que podemos ver así, aquí son osteoblastos sobre un material polimérico. Estos son cultivos celulares que yo afortunadamente he tenido la fortuna de poder manejar. Colaboraciones nacionales e internacionales en proyectos, estancias de investigación y ponencias en congresos nacionales e internacionales. En esto no solamente incluyo las que yo he podido presentar, sino también las que he tenido la fortuna de presenciar, que también enriquecen muchísimo. Y viajes, muchos viajes, que muchas veces es lo que más llama la atención de este tipo de trabajo. Y les doy muchas gracias por su atención.